Hola lectores, futuros escritores, próximos youtubers. Nuevamente en este espacio de narcisismo primario, mostrándoles el trabajo que he venido realizando a nivel de escritura y de cuento. Les recuerdo que el trabajo corresponde al primer libro de una trilogía que se llama Quijotadas y que este primer libro se llama El nacimiento de Don Quijote. También les recuerdo que este primer libro está disponible para su adquisición, que me escriben al interno y obviamente puedo darles la información más precisa, que este libro va a ser publicado y que además de eso corresponde a una etapa eh, de escritura entre la escuela y el colegio, la historia de un personaje, el enano, que duró enamorado de una niña que se llama María Isabel. Y en medio de su historia de amor cuenta las historias, los acontecimientos que acaecieron en su colegio y en su vida y en la vida de otros. Los invito a que vean, lean el cuento, adquieran el libro, le den clic a la campanita de las notificaciones, le den like o dislike según su parecer, compartan con algunos compañeros, con sus estudiantes, en el caso de mis amigos los profesores, y que además de eso me permitan entrar un poco en sus vidas y que ojalá también disfruten del cuento así como lo disfruté yo escribiéndolo. El cuento de hoy corresponde a una situación que se vivió y que poeticé en la escuela. Se llama El Día de las Brujas. Bienvenidos. El Día de las Brujas. Fue el 31 de octubre, lo recuerdo bien, porque coincidió con el Día de la Ceniza. Ese día fue cuando conocí las brujas de verdad. El padre Arnoldo, un viejito carismático que inspiraba ternura junto a una paz que se reflejaba en la serenidad de su rostro y hasta en la suavidad de sus manos, cuando las estrechaba para saludar, terminó la misa. No sin antes recordarnos a todos que debíamos alejarnos de la búsqueda del mal, que evitáramos esos juegos que se habían puesto tan de moda en las redes sociales como Charlie Charlie o la Ouija, que esas cosas solo nos llevarían directo al infierno. Y que tuviéramos mucho cuidado ese día en especial, que era conocido por la connotación de maldad durante toda la historia de la humanidad. En la atmósfera del colegio quedó una especie de ambiente enrarecido que terminó con desastrosos acontecimientos. Los que no conocían qué era eso de Charlie Charlie o la Ouija empezaron un largo peregrinar al lado de los más grandes. Digo grande para decir los de los últimos años, porque grande no soy, yo soy un enano, y preguntarnos qué era eso. Desde luego, algunos guardamos silencio, pero otros, con una especie de maldad en su intención, les explicaron e inventaron hasta ritos con gatos negros y pendejadas, formas de hacer las llamadas. Ellos se reían incrédulos de sus bromas, suponiendo que no iba a pasar nada, pero desconocían los escasos límites de la mente humana. Aunque el refrán dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, no hay cosa más distante de la realidad. La curiosidad mata al gato, o simplemente el gusto por contradecir llevaron a estos acontecimientos. Cuentan, años después, algunos que las vieron, que se reunieron en un salón vacío, el cual estaba siendo utilizado como bodega por la humedad, el deterioro de la pintura y la oscuridad. Dicen que entraron, pero nada más. Lo cierto es que durante el descanso estuvieron encerradas y no se les vio hasta 10 minutos más tarde cuando empezó todo el desorden. Dije que el ambiente estaba extraño, raro diría exactamente. La gente revoloteaba
El aire era pesado, los colores más vívidos, el sol más picante, con un cielo que empezó a cerrarse en las nubes oscuras de tormenta. Así estaba todo, simplemente aterrador. Varios niños fueron sancionados por su mal comportamiento. Algunos adolescentes fueron a parar a la coordinación, rectoría, psicología, entre otras instancias de convivencia, porque sencillamente un extraño ambiente de flujo de energía se percibía, pero no éramos conscientes de ello. De pronto todo estalló. 5 niñas entre los 12 y 14 años de diferentes grupos se tiraron al piso, se revolcaban poseídas, babeaban e incluso algunas caminaron hacia atrás. Sus voces eran graves y balbuceaban palabras en una especie de idioma que ninguno entendió, con una voz gruesa de ultratumba. Sus ojos enrojecidos fluctuaban entre parpadeos frenéticos y fijación. Hubo gente que afirmó ver a su alrededor grupos de sombras que se movían como olas del mar, vestidas de blanco y negro. Fueron necesarios 2 carros de bomberos, 4 patrullas de policía y varios camilleros para reducir a las enfermas, pues ostentaban una fuerza descomunal para ser unas niñas casi desnutridas. El pandemonium se hizo presente. Los chismosos, en su mayoría, se arremolinaban alrededor de las víctimas de la posesión, tratando de ver no sé qué. Los creyentes se arrodillaban en cualquier esquina del colegio y a voz en cuello invocaban el cielo su presencia a través de los ángeles o el mismo Mesías, atrayendo adeptos de última hora arrepentidos para su corrillo exclusivo de prácticas que se extendían a toda laya de religiones autodenominadas cristianas. El rector lanzaba alaridos de dragón, tratando de aislar a las posesas que ya pasaron a pronunciar las más aterradoras groserías y vituperios a cuanto ser se acercaba a mirarlas. Incluso dio la orden de salida, pero no nos fuimos. Nos quedamos todos en las esquinas del colegio, esperando a ver qué pasaba, chismoseando el posible desenlace y haciendo hipótesis de quiénes eran y por qué había ocurrido semejante invocación. Miles de preguntas y especulaciones sin respuestas. El rector salió del colegio y con voz de trueno nos llevaba para la casa. Le obedecíamos porque qué miedo que luego del despelote nos haga algo por desobedecernos. Pero cuando se iba a echar otro frente de estudiantes para la casa, regresábamos a la puerta del colegio y sus alrededores convencidos de no perdernos ni un detalle. Todos sabíamos que el padre Arnoldo tenía el poder de echar fuera demonios. La calma regresó solo hasta la noche. El día siguiente, 1 de noviembre, hubo reunión en el patio de nuevo, pero esta vez no con misa, sino reverendo regaño del rector, instruyéndonos en la forma como se deben enfrentar situaciones como estas y otras de violencia que se viven a diario en nuestro barrio, muy en particular recordándonos la importancia de ponernos a salvo, privilegiar la vida antes que el chisme. Años más tarde se desclasificaron los archivos para todos enterarnos. La atención en el hospital para ellas fue de urgencia. Incluyó hospitalización y psicología. El diagnóstico fue certero. Las niñas habían empezado su vida sexual a temprana edad y no tenían mecanismos de respuesta ante la situación, ya que guardaban el secreto de su iniciación, además de la falta de acompañamiento de los padres. Estado de excitación por consumo de algún tipo alucinógeno preparado en el salón. ¡Qué susto el que nos pegaron! Recua de viejas brujas, arrechas. Bueno, este cuento tiene unos elementos retomados del mundo mágico maravilloso de nuestra Colombia querida. Y quienes han sido lectores asiduos del maestro Gabriel García Márquez, quizá puedan encontrar allí algunos puntos tangentes con el cuento La idea que da vueltas del maestro García Márquez. Básicamente este cuento lo que muestra es la crueldad del pueblo colombiano
la morbosidad nuestra de disfrutar el escarnio público, de favorecer ese voyerismo innato nuestro, del chisme, de preferirlo y posteriormente burlarnos. Eso es lo que hacemos nosotros constantemente, nos burlamos del otro. El humor que se manifiesta en este cuento ironiza esa parte de nuestra cultura aún decadente que poseemos. Cuando nosotros vemos o escuchamos muy particularmente y con mucha tristeza en los contextos donde yo he vivido, escuchamos una balacera, en lugar de ponernos a salvo, entonces simplemente salimos a la ventana a ver qué pasó. Cuando hay un accidente de tránsito, miles de carros y motocicletas se paran al lado del accidentado, no para ayudarlo, sino para mirar cómo quedó. De igual manera, nuestra forma morbosa de ir a los entierros o las exequias de particulares, de personas, muchas veces que ni siquiera son allegadas a nuestras familias, se manifiesta en esta actitud esa laya de una cultura que ya se acostumbró a la muerte y se acostumbró a lo sórdido, a lo bajo de nuestra sociedad. Aquí se poetiza la muerte a través de unas supuestas niñas brujas y se poetiza también la muerte a través de la supuesta posesión y bueno, el cuento pretende llenar, formar una atmósfera que permita crear el ambiente para que el chismoso se manifieste, para que el personaje chismoso que tenemos nosotros al interior de nuestro pensamiento se manifieste y se deje ver. Eso es lo que muestra el cuento. Un cuento crudo, un cuento desfavorable que narra cómo nuestra cultura colombiana morbosea en el interior de los otros y cómo esa cultura colombiana está atada al esoterismo más que a la misma creencia religiosa, porque por mucho que crean en Dios y hayan cantidad de religiones cristianas, son más creyentes de estos mitos, de invocaciones demoníacas, y la gente se acerca más, busca más conocer de cerca esos acontecimientos o quieren tener más esos conocimientos en abierta contradicción de todo lo que se les enseña a partir del cristianismo. Es un espíritu retador el nuestro, es un espíritu que definitivamente contradice hasta las mismas enseñanzas del Señor Jesús. Los invito a que disfruten el cuento, que me cuenten si en algún momento han vivido una circunstancia de esta índole paranormal, extrasensorial, que se perciba en el ambiente con una atmósfera enrarecida. Los invito a que me platiquen. De pronto hasta un buen cuento sale de sus ideas. Y los invito también a reflexionar sobre ponerse primero a salvo antes de privilegiar el chisme. Denle clic a la campanita. Denle like o dislike según sus preferencias. Comparta con sus compañeros. Hágame los comentarios. Se los voy a responder en la medida del tiempo. Muchas gracias.